misericordia. Te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor, porque tu palabra dice que hay donde dos o tres reunidos en tu nombre, en medio de ellos tú estarás. Por lo tanto, nuestros ojos físicos no te pueden ver, pero tu presencia está en este lugar, Señor. Y te damos gracias por eso. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, la mía también. Abre nuestros entendimientos y que tu palabra pueda permanecer, Señor, en nosotros para dar el fruto que tú esperas. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a hablar de algo muy eh, común, digamos así, pero también muchas veces dañino para nuestras vidas. Eh, Desde los comienzos de la humanidad, el hombre siempre tuvo el deseo de controlar todo. Eso no es verdad. Cada uno de nosotros nos pasa eso. Siempre, en cada circunstancia que vivimos, lo primero que tendemos a hacer es a resolver las cosas nosotros, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestro deseo, de acuerdo a lo que nosotros creemos que debe ser. Y eso es intentar controlar las cosas. Pero esto no es nuevo en la humanidad. Esto empezó allá por el principio, en el jardín del Edén. Ya cuando Dios había creado al hombre perfecto y a la mujer perfecta también, en ese jardín, eh, se vio el primer intento del hombre de controlar su destino. ¿Cuándo pasa esto? Cuando la serpiente viene y ejerce, digamos, la tentación sobre Eva. Y, y Eva y accedió y le dio a Adán y Adán también accedió. O sea, accedieron los dos y pecaron. Ahora, ¿por qué hicieron esto? ¿Qué fue lo que los motivó a hacer esto a esta pareja? ¿Habrá sido solamente que el fruto, como dice la Biblia, era agradable a los ojos, bueno para consumir, el deseo simplemente de comer una fruta? ¿O habrá habido algo por atrás de eso? La Biblia nos aclara el tema, no nos deja pensando solamente esto. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:1, del 1 al 6, lo siguiente. Dice, la serpiente era la más astuta de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ella empezó a mentir. Dios no había dicho nada de eso, al revés. Dios había dicho que podían comer de todo fruto que había de todos los árboles, menos de uno. Entonces le dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Y Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Ahí ya mintió ella también, porque Dios no le dijo nada que lo tocaran. Dios le dijo que no lo comieran, nunca habló de tocarlo. Y ahí ya empezamos, ¿no? Este, entonces dice la serpiente, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Otra mentira. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Vieron acá que
como dijera uno, mentira va, mentira viene, terminó en un desastre porque la humanidad hasta el día de hoy padece las consecuencias de ese acto de desobediencia, de ese acto de orgullo y, como decíamos al principio, de ese intento, primer intento de la humanidad por controlar las cosas. ¿Por qué digo controlar las cosas? Porque el hecho de que sus ojos fueran abiertos y tuvieran conocimiento del bien y del mal, te permite control sobre determinadas situaciones, o por lo menos crees que puedes controlar algo. Si sos inocente, vas a depender mucho más que cuando conoces determinadas cosas. La mujer, se ve que Eva boba no era, podemos verlo claramente acá, no solo dijo que el árbol era hermoso, que el fruto parecía delicioso, sino que dice una tercera cosa. Y creo que fue lo que en realidad la motivó a comer de ese fruto. Dice, y quiso la sabiduría que le daría. Codició más que nada la sabiduría que le daría ese fruto y el hecho de ser como Dios. ¿Y quién es el que ejerce el control sobre todas las cosas? Dios. El ser humano quiso señorear. El ser humano quiso ser igual que Dios. Y eso fue lo que provocó el pecado. Ese pecado cuyas consecuencias estamos sufriendo hasta el día de hoy. Por eso es que nosotros no vivimos para siempre. Por eso hoy es que nos enfermamos y morimos. Por eso hoy que muchas personas se van al infierno cuando no aceptan después el, el mecanismo que Dios colocó a nuestra disposición para ser salvo, que fue la muerte de Cristo en la cruz. Pero todo esto que vivimos hoy, todo este desastre que nosotros vemos de la humanidad a nuestro alrededor, comenzó acá, en un intento del hombre por controlar las cosas. Hasta el día de hoy, el poder, el control, ejerce una fascinación única en la humanidad. Hay mucha gente que piensa que son los bienes materiales lo que motiva a los multimillonarios a pesar de que todo lo tienen y a pesar de que tienen muchas veces, muchos de ellos, riquezas enormes, los cuales nosotros ni siquiera nos imaginamos, a intentar seguir produciendo riquezas y a dominar todo a través de esas riquezas, y no solo eso, a cometer muchas veces actos vergonzosos y actos realmente terribles para seguir acumulando riquezas. Ahora, ¿son solo las riquezas que lo mueven? ¿Qué puede mover a alguien que tiene todo? ¿Qué puede mover a un Bill Gates cuya fortuna digamos, se evaluó o se evaluó, no sé bien, no me acuerdo cómo es que se dice, hace unos años atrás en algo así como 96.000 millones de dólares? ¿Tenemos idea de lo que es eso? Un billetito de $100 a veces nos es difícil conseguirlo. 96.000 millones de dólares. Y no es el más rico. La familia más rica de la tierra es la familia Rothschild de Inglaterra. No le sé decir el monto de su fortuna, pero es bastante más grande. ¿Qué le puede, qué motivo tiene esta gente para seguir controlándolo todo?
porque ellos siguen con sus negocios, con sus controles de todo. ¿Es el miedo a perder todo? ¿Ustedes creen que pueden perder algo? Si ellos dejaran de trabajar y hacer todas las cosas y simplemente vivieran del dinero que tienen, podían vivir cientos de años sin hacer nada. Pero ellos siguen. ¿Qué les puede motivar? ¿Un avión nuevo que salga? ¿Qué es para ellos? Es simplemente mandarlo a comprar. ¿Los puede motivar eso? No, hermanos. Ya cuando llegan a un determinado nivel, ya lo que motiva al ser humano no son ni siquiera los bienes materiales, es el poder. Es esa droga, una especie de droga, en la que se transforma el uso del poder para poder, diga, valga la redundancia, controlar las cosas. Volvemos al origen. Es el nuevo y el permanente intento del hombre de parecerse a Dios, de querer ser Dios. Ahora, ¿quién es que quiso ser igual a Dios? El diablo. Entonces, cuando nosotros ejercemos nuestro intento de controlar todo y de tener el poder de todo, de alguna manera estamos siguiendo un ejemplo nada loable, que es el ejemplo de Satanás, el cual también quiso ser igual a Dios. El hecho, hermano, es que hoy vamos a ver un poco más el tema, esto a modo de introducción, pero lo vamos a ver un poco más, eh, digamos, en lo cotidiano, el tema. Vamos a verlo en nosotros, cuando en nuestra vida vienen los problemas y vienen las dificultades y las trabas que no nos dejan de repente avanzar, que nos provocan problemas, inclusive muchas veces para vivir. Y en muchos de estos casos, nosotros como seres humanos no consideramos a Dios. Lo primero que se nos ocurre es buscar nuestras soluciones humanas. Dependiendo del problema, será la solución que busquemos. Y nos preocupamos, y nos afanamos, y corremos de un lado para otro. Y hablamos con fulano, y hablamos con mengano. Y vamos a esta oficina, y vamos a la otra. Y buscamos por aquí, y buscamos por allá. Y generalmente nos olvidamos de la fuente de todas las cosas, que es el Señor. Hermanos, no estoy hablando solamente del mundo, esto pasa entre cristianos. Son pocos los cristianos que corren a buscar la solución inmediatamente donde está el Señor. No voy a decir que no haya quien no lo hagan, hay algunos, pero lamentablemente creo que son los menos. Generalmente nuestro instinto, nuestra naturaleza nos mueve a buscar por nosotros mismos la solución donde no está la solución. Dios nos hace ver, y lo encontramos en su palabra, que el hecho de que nosotros parezcamos, que tenemos el control en algunas situaciones, no lo es tal. Él es el que tiene el control.
mismo en aquellos problemas más complicados que nos toque atravesar. Somos valiosos para el Señor. Y las circunstancias que no son contrarias nos pueden ayudar en en diversas ocasiones si confiamos en quien debemos confiar y buscamos donde debemos buscar, que es el Señor. En primer lugar, nos olvidamos de algo cuando hacemos esto. La omnipotencia de Dios. ¿Qué significa omnipotencia? Que Dios todo lo puede. Que para Dios no hay nada imposible. Él nos ha creado y Él ha creado absolutamente todo lo que ustedes puedan ver en este planeta. Todo. Ustedes dirán, pero Dios no creó esa guitarra. Dios creó los materiales con que está hecha esa guitarra. Todo lo creó Dios. Dios tiene el control de todo. La palabra dice que Él tiene contado hasta los pelos de nuestra cabeza, con lo cual muchos se embroman con los calvos. Así que imagínense el control que Dios tiene sobre todas las cosas. Él tuvo el poder de hacernos máquinas perfectas. Y ustedes dirán, si somos perfectos, ¿por qué morimos? ¿Por qué nos enfermamos? Porque nos sometimos al pecado, hermano. Y la máquina perfecta, sometido a condiciones imperfectas, que nosotros como seres humanos creamos, provoca fallas. Dios, nada escapa del control de Él. No existe cosa difícil para Él. Nada. Y nosotros nos olvidamos de todo eso cuando estamos en un problema. Nos olvidamos que nuestros problemas son nada para Él. No existe algo que Dios no pueda resolver. Cuando algo no se resuelve es porque nosotros no le damos lugar a Dios para resolver. Pero cuando entregamos en las manos de Dios, todo se resuelve. A veces lleva sus procesos. A veces lleva tiempito más largo, uno más corto. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Porque Dios es perfecto y lo que Él hace lo hace bien. A veces queremos las cosas flash, ya. Vivimos en el mundo del aquí y ahora. A veces uno se pone a pensar, me acuerdo, quieren hacer una llamada por teléfono, meten la mano en el bolsillo, sacamos un aparatito cuadradito de esto y hacemos una llamada al instante a cualquier lugar del mundo. Hermano, yo si bien tengo mis años, no soy eterno, pero me acuerdo cuando existía en Chuy una central telefónica y a veces para llamar a Montevideo se iba a pedir lugar a la central y se tenía que esperar 3 horas, 4 horas, 5 horas. Hoy no podemos, va a poder llamar mañana a tal hora. Y el ser humano fue cambiando eso. Y hoy es flash. Hoy agarramos el aparatito y llamamos ¿queremos hablar con China? Dame el número chino, pa. Y estamos hablando con China, si alguno habla chino. Este, pero es así también somos nosotros con la resolución de todas aquellas cosas que nos aquejan y nos afectan. Queremos todo flash, aquí y ahora. Y a veces Dios tiene sus tiempos. Y te dice, no, yo lo voy a resolver a mi manera. Para mí no es difícil
lo que me estás planteando es una bobada. Yo te lo voy a resolver, pero como yo quiera y cuando yo quiera. Y en ese intento de resolver las cosas, también te voy a ayudar a corregir otras que no me has pedido. ¿Pasa o no pasa eso? Pero nuestra confianza tiene que estar puesta íntegra en las manos de Dios, en su omnipotencia. Acuérdense de que Dios todo lo puede. Nada escapa de sus manos. Eso, como decía una propaganda de fútbol, métaste esto en el mate, ¿cómo era, Néstor? Entonces, metámonos esto en el mate, hermanos. Dios todo lo puede. Todo lo puede. No hay nada, nada que Él no pueda hacer. No importa el problema que estés atravesando. Si tú te colocas en las manos de Dios, el final va a ser perfecto porque va a ser el final que Dios quiere. Dice Jeremías 32:27. Dice, yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo difícil para mí? Jeremías 32:27. Acuérdense. Josué 1:9. Josué estaba metido en un lío mayúsculo. Ustedes saben que el pueblo de Israel hasta el día de hoy no es fácil. De hecho, fue Moisés, si no me acuerdo, que le dijo que era un pueblo de dura, o fue Service, o fue el mismo Señor, ¿no? En realidad un pueblo difícil de controlar, de gobernar. Bueno, este pueblo lo heredó Josué a la muerte de Moisés. Y se ve que Josué estaba un poco preocupado, disminuido un poco abrumado un poco por la carga de su responsabilidad, de tener que meter ese pueblo complicado en una tierra que era más complicada todavía, donde tenían que vencer todos los pueblos que estaban ahí para poder tomarla. Dios ya se los había entregado, es cierto, pero vieron cómo es el ser humano, muchas veces carecen totalmente de esa confianza, de esa fe que tenemos que tener, no piensan en la omnipotencia de Dios. Se ve que Josué estaba un poco, si bien era un hombre valiente, si bien era un hombre que eh, amaba a Dios y creía en las cosas de Dios, pero era un ser humano al fin. Entonces el Señor le dice, en determinado momento le dice, mi mandato es, en Josué 1:9, sé fuerte y valiente. Dice, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Ustedes dirán, ¿esto le dijo Dios a Josué? Hermano, no estamos hablando de mandatos bíblicos, de determinados rituales, ni nada por esto como a veces decimos, bueno, esto fue para el pueblo de Israel por determinada cosa. No, esto hace parte de cómo es Dios con sus hijos. Por lo tanto, este consejo lo podemos tomar para nosotros. Seamos fuertes y valientes. Primero que nada, en Jeremías 32:27, Dios te dice, ¿hay algo difícil para mí? Después te dice, sé fuerte, no tengas miedo, dice, no te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Si estás en las manos de Dios, si pones tus caminos en Dios, si sigues a Dios, tienes fe en Él, le entregas tu vida, lo amas, confía, no tengas miedo, no te va a pasar nada que Dios no permita. Y cuando Dios permite algo es para tu bien.
Porque él dice también en Jeremías, le dijo al pueblo de Israel, que tengo para ustedes pensamientos de bien y no de mal, a fin de que tengan, perdón, a fin de que tengan, sí, el destino que esperan, o algo así. Hermanos, lo primero entonces era el poder de Dios. Otra cosa que nos olvidamos es del amor de Dios. La Biblia nos habla claramente que Dios es amor. Eso está allí en Primera de Juan. El amor es la esencia de Dios. Dios es amor. Es una de las cosas que lo caracteriza a Dios, el amor. Somos su principal creación. Por lo tanto, Él nos cuida y nos protege. Y como dijimos, de hecho, las circunstancias difíciles muchas veces pueden cooperar para la resolución o para la solución de nuestros problemas. Ejemplo, Romanos 8, 27 y 28 dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios no nos abandona, Él nos ama. Dice que Él hace que todas las cosas cooperen. Sin esto. El mismo Dios dijo que Israel era un pueblo de dura cerviz. Hablábamos del tema de Josué. ¿Qué es cerviz? En criollo, pescuezo duro. Traducido al uruguayo, era un pueblo de pescuezo duro. Israel, pueblo orgulloso, altivo, difícil de dominar. Bueno, entonces estamos en que el Señor hace que las cosas de alguna manera cooperen para el bien, dice, de los que lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Cuando nosotros creemos en el Señor, entregamos nuestra vida a Él, amamos a Dios y decidimos que Dios gobierne nuestra vida, Dios se encarga de nuestra vida y hace que todo funcione para nuestro bien, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Isaías 41:13, versículo que a mí me gusta muchísimo. Dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Otra vez, no tengas miedo, estoy para ayudarte. Repetidamente Dios dice eso en la Biblia. ¿Sabe cuántas veces Dios dice en la Biblia no temas? ¿Alguien sabe el número? 365 veces. Una vez por cada día del año. No temas en la Biblia se repite 365 veces. ¿Alguien sabe el versículo central de la Biblia? ¿Cuál es? ¿Y lo que dice? No es central en el sentido de más importante, el que está en el centro de la Biblia. O sea que hay tantos versículos para atrás como tantos versículos para adelante.
Es el Salmo 118, versículo 8. Si alguien lo quiere leer, Salmo 118, 8. Y vamos leyendo la segunda parte de Isaías. 118, 8. Isaías 41, 14 continúa, porque aquí le está hablando Israel, pero como digo, no está hablando de que Israel tenga que establecer ningún ritual ni nada de eso. Está hablando de lo que él, digamos, es para Israel, y es un consejo que es parte del carácter de Dios y lo podemos tomar para nosotros también, porque también somos herederos de Dios mediante la fe, esa misma fe que hizo a Abraham justo. Por eso el Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Isaías 41:14 dice: aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, está hablando de Israel, no tengas miedo otra vez, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré, yo el Señor tu Redentor, yo soy el Santo de Israel. Muy bien, ¿qué dice Salmo 118:8? ¿Qué confiaré? Es mejor refugiarse en Dios que confiar en las personas, en el hombre. Mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Qué les parece? La Biblia es perfecta, hermano. La palabra de Dios es increíble. Y Dios nos habla a través de ella. Es que nosotros a veces somos de dura service también. Y no queremos escuchar. Y cuando se vea, hermanos, apretado en algún problema, busque primero la solución. ¿Dónde está? Búsquenla en el Señor. Ore a Él. Hable con Él. Pida su ayuda. Y Dios te va a decir: no tengas miedo. Yo te ayudo. Te lo está diciendo en la palabra. Te lo está diciendo hoy. Tal vez no lo escuches audible cuando estás orando, pero ya sabes que Dios te lo dice. Dice Salmo 32:7: pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Lo último, hermano, que debemos hacer es descansar. O sea, vimos que nos olvidamos de la omnipotencia de Dios y Dios es poderoso, nos puede ayudar en todas las cosas. Nos olvidamos del amor de Dios y vimos que Dios nos ama y nos dice que no temamos y que nos va a ayudar en todas las cosas. Por lo que, como conclusión, nuestro descanso en todas las dificultades debe ser ¿en quién? En Dios. Primera de Pedro dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué es lo que vamos a poner en las manos de Dios? Algunas preocupaciones, algunas ansiedades, pues las otras las puedo resolver yo. No, todas, por pequeñas que sean, pongan en las manos de Dios. Dice: porque Él cuida de ustedes. Hoy es el día del Padre, hermanos. ¿Qué padre es padre, no? Porque algunos no son padres, son simplemente progenitores. Ser padre es más complicado. Pero qué padre que es padre no cuida de sus hijos. Dios es padre, el mejor de los padres, el padre perfecto, el padre por excelencia. Y si nosotros somos malos e imperfectos y cuidamos de nuestros hijos, ¿qué hará Dios, que es perfecto y es bueno?
Dice la Biblia que no hay ni uno solo bueno. Por eso lo digo. El único bueno es el Señor. El único bueno es Dios. Así, hermanos, que no debemos andar ansiosos. No debemos andar preocupados. Creerle a Dios, creer en Dios, a Dios, perdón. Esto sería una frase. Creerle a Dios más que creer en Dios. Está bien que hay diferencia en esto, ¿no? Los demonios creen en Dios, dice la Biblia, y tiemblan, pero son demonios, están condenados y siguen haciendo mal y daño. Hay mucha gente que cree en Dios, pero de ahí no sale nada. Lo importante es creerle a Dios. Obviamente, cuando le estás creyendo a Dios, ya anteriormente creíste en Dios, ¿no? Porque no le vas a creer algo que no. Créele a su palabra, hermanos. Abandónate en los brazos de Dios. Deja tus preocupaciones y tus problemas en Él, y Él va a hacer. Con Dios viene la paz. Con Dios puedes llegar a tener una vida plena, porque vas a tener una vida en que lo va a agradar en todos los sentidos. Y por último, hermano, Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se preocupen por nada, dice la palabra de Dios. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y por último hay un versículo que yo no lo escribí acá en mi apunte, pero dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mana es brota la vida. Así que hermanos, dejo esta palabra, confianza en el Señor, entrega al Señor, sin miedo, una entrega total, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero estoy viendo todo mal, dice uno, pero es todo un desastre. No tengas miedo. ¿Estás confiando en Dios? Si amas al Señor, no tengas miedo. Dice el Señor, yo te ayudo, yo te ayudo. ¿Es difícil hacerlo? Sí, a veces es difícil hacerlo. Tenemos que entrenarnos para hacer eso, como una especie. Pero cuando empezamos a confiar y ver que Dios responde, es una realidad. La palabra de Dios no miente. Tú vas a ver que vas a ir logrando más confianza, cada vez más. Cada vez más vas a descansar en los brazos de Dios. ¿Cuántos de nosotros no necesitan descansar en los brazos de Dios? Creo que todos, porque hay alguno acá que no tenga problema. No existe. Y yo estoy seguro que me voy a un estadio y le pido que levante la mano quien no tiene ningún problema, y si son sinceros, no voy a ver una sola mano levantada, porque no existe ser humano que no tenga problemas. Pero la solución de todas las cosas, hermanos, está en el Señor.
creer en Dios, creerle a Dios, abandonarse en su presencia, creer en su poder, en su amor, descansar en Él, no temer y dejar que Dios haga conforme a su voluntad. Amén. Esto no sé si quieres orar para terminar.